Buenas tardes, mi nombre es Valeria Reyes y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del régimen político de la Constitución de 2008. Según la Constitución de la República del Ecuador, el país se define como un Estado constitucional de derechos y justicia, de carácter social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico según su artículo 1. A diferencia de la división tripartita clásica del poder político, el constituyente ecuatoriano estructuró el Estado en 5 funciones: la función legislativa, ejecutiva, judicial y de justicia indígena, la función de transparencia y control social y la función electoral. Esta división de funciones buscaba desconcentrar el poder y darle a la ciudadanía un papel más activo en la política. La Constitución ha previsto que la función ejecutiva recaiga en la presidenta o presidente de la República, quien actúa como jefe de Estado y de gobierno, asumiendo la máxima responsabilidad de la administración pública según el artículo 141. Este cargo goza de facultades sumamente amplias que rebasan la simple administración, otorgándole al titular del Ejecutivo la potestad exclusiva para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político-administrativa del país, según el artículo 135. Además, tiene una participación activa en el proceso de formación de las leyes mediante la sanción y la capacidad de objetar total o parcialmente los proyectos legislativos aprobados por la Asamblea. Por su parte, la función legislativa, como establece la Constitución, es ejercida por la Asamblea Nacional, un órgano unicameral encargado de la creación, la reforma y derogación de leyes, así como la fiscalización del Estado según el artículo 118 al 120. Cuenta con un mecanismo de enjuiciamiento político para destituir a los ministros de Estado, a las máximas autoridades de control e incluso al propio presidente de la República por causales como delitos contra la seguridad del Estado o actos de corrupción, previo dictamen de la Corte Constitucional, conforme al artículo 129 al 131. Una de las características más importantes de la actual Constitución es que le dio un espacio formal y propio al control social y a la transparencia dentro de la estructura del Estado. Así, según el texto constitucional, se reconoce al pueblo como el mandante y el primer fiscalizador del poder público, promoviendo su participación para impulsar el control de las entidades del Estado según el artículo 204. La función de transparencia y control social está integrada por instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Su órgano rector es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este organismo es el encargado de organizar comisiones ciudadanas para designar, mediante concursos de mérito y oposición, a autoridades claves del Estado como el defensor público, el fiscal general y los vocales del Consejo Nacional Electoral, así como los del Consejo de la Judicatura, según el artículo 208. Bajo este diseño, el legislador constituyente procuró arrebatar el poder de nombramiento a los partidos políticos representados en el legislativo y trasladarlo a la sociedad civil estructurada. A su vez, la función electoral se establece en la Constitución como un poder independiente, conformado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, encargados de garantizar el ejercicio de los derechos políticos mediante el sufragio y la organización de la ciudadanía, según el artículo 217. Finalmente, la función judicial se estructura de forma autónoma con la Corte Nacional de Justicia a la cabeza de esta jurisdicción ordinaria, reconociendo al mismo nivel la potestad de autoridades indígenas para ejercer justicia en sus territorios con base en sus tradiciones ancestrales. La Corte Constitucional queda separada de la función judicial tradicional, operando como el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia en dicha materia, cuyas sentencias tienen carácter vinculante e inapelable según el artículo 429. Así las cosas, si analizamos el caso ecuatoriano, siguiendo lo que plantea el autor Giovanni Sartori en su libro de 1996, no debemos fijarnos solo en las normas escritas, sino en determinar si éstas realmente ayudan a que el gobierno sea estable y a que el país no se detenga por trabas políticas. Sartori advierte que la forma del Estado presidencialista adoptada en América Latina es un patrón latinoamericano que suele crear presidentes débiles frente a las asambleas, mandatarios que exceden su poder mediante decretos y otras vías cuestionables. La paradoja que identifica a Sartori es que los presidentes constitucionalmente obedientes terminan siendo incapaces ante la falta de apoyo parlamentario, y cuando demuestran fuerza casi siempre lo hacen siendo constitucionalmente desobedientes. Al observar el régimen político de la Constitución del Ecuador, se aprecia un esfuerzo del constituyente por resolver la debilidad histórica del presidencialismo, otorgándole importantes ramas constitucionales al Ejecutivo. Facultades como la iniciativa exclusiva en materia económica y la disolución cruzada del legislativo
buscan asegurar que el presidente cuente con herramientas legales para evitar el estancamiento y la parálisis de proyectos del Ejecutivo. Sin embargo, desde la perspectiva de Sartori, este exceso de blindaje constitucional podría fomentar una concentración desmedida del poder, es decir, un hiperpresidencialismo. Sartori clasifica 5 formas de gobierno: los sistemas presidenciales, los semipresidenciales, los de gabinete, los de cancillería y los parlamentarios normales. En su tipología, las condiciones óptimas para que el sistema presidencial funcione adecuadamente requieren un gobierno que no esté dividido, donde el presidente y los parlamentarios compartan una misma mayoría, respaldados por un sistema de pocos partidos sólidos y disciplinados. Aquí radica la mayor tensión del diseño constitucional ecuatoriano frente a los límites de la ingeniería constitucional. El marco electoral y el sistema de partidos operan como la base sobre la cual descansa todo gobierno. La actual Constitución del Ecuador garantiza amplios derechos de participación, permitiendo que tanto partidos de carácter nacional como movimientos políticos regionales y locales presenten candidaturas. Esta apertura demográfica e inclusiva, aunque altamente representativa, atenta directamente contra la condición de Sartori para el éxito del presidencialismo. Otro aspecto vital de la crítica desde la filosofía política de Sartori es la sobrecarga del diseño con mecanismos de democracia directa y contrapesos burocráticos. La Constitución fomenta herramientas como la consulta popular, el referéndum y la iniciativa popular normativa. Si bien estos recursos expresan el ideal de que la ciudadanía participe en la toma de decisiones, la ingeniería constitucional advierte que un exceso de mecanismos puede reducir la eficacia de las autoridades representativas. La tensión entre representatividad y gobernabilidad es un problema constante. Para muchos, una representación equitativa que asigne asientos de manera exacta y proporcional a los votos es la mayor preocupación de un régimen libre. El régimen político de la Constitución incorpora el principio de proporcionalidad para garantizar la inclusión y el respeto de la diversidad ideológica según el artículo 116. Sin embargo, es muy difícil equilibrar ambas metas. El optar por una representación amplia y fragmentada a través del sistema electoral sacrifica la eficiencia del gobierno. La representación proporcional pura, cuando se combina con un sistema presidencial, frecuentemente produce los efectos contrarios a la eficacia que demanda la administración del Estado. Sartori prefiere priorizar la gobernabilidad bajo el argumento de que el gobierno representativo tiene el deber ineludible de gobernar, previniendo la parálisis institucional que tantas democracias han sufrido. Además, los límites de esta ingeniería constitucional residen en asumir que los textos normativos pueden modificar la realidad sociopolítica por la sola fuerza de su promulgación. La teoría advierte que el ingeniero político, aunque no es omnipotente, debe considerar que las soluciones alternativas cuando los resultados son adversos. En el caso del Ecuador, el intento por asegurar la justicia, la equidad y los derechos de la naturaleza y una economía solidaria exige un aparato estatal vasto, rápido y robusto presupuestariamente. Exigirle al gobierno que cumpla este papel de garante universal frente a los derechos del buen vivir, mientras opera bajo las posibles restricciones de una asamblea dividida y un sistema de participación ciudadana bastante amplio, somete al Estado a una enorme presión estructural. La solución, siguiendo la lógica sartoriana, habría requerido prestar una atención minuciosa al sistema electoral como la piedra angular del diseño, para asegurar que, independientemente del presidente electo, existan mayorías legislativas sólidas que sostengan el aparato de gobierno con el tiempo. Los límites de la ingeniería constitucional evidencian que un marco jurídico no opera en el papel, sino en la realidad de la disciplina de las organizaciones y el comportamiento de sus actores políticos. La Constitución ecuatoriana refleja una profunda desconfianza hacia los partidos tradicionales, derivando en fórmulas complejas de representación civil que complican la responsabilidad directa y la consolidación de un sistema partidario coherente. Al buscar la máxima representatividad social y delegar funciones estratégicas a entidades fuera del escrutinio electoral clásico, el modelo pone en riesgo la eficacia del propio gobierno. Como sostiene Sartori, el equilibrio funcional de la democracia contemporánea requiere aceptar que la necesidad de un gobierno eficiente puede obligar a sacrificar grados de representatividad pura, una lección indispensable para cualquier intento de reforma y diseño constitucional. Hasta aquí mi participación, muchas gracias.